Hola amigos, bueno, quiero hacer este video porque quiero contar las verdaderas causas de la guerra, porque veo muchos canales, youtubers, el canal de ruso, el RT, incluso hasta los canales am, que son ucranianos, que realmente no cuentan muy bien la verdad. Bueno, yo lo puedo decir con toda certeza, ya que he seguido este conflicto desde que comenzó y además que tengo contacto con amigos rusos, con amigos ucranianos, yo le pregunto su punto de vista, cómo piensan ellos y por eso puedo decir que la guerra no es culpa de la OTAN, no es culpa de los grupos neonazis. Em, Así que vamos a comenzar primero desmintiendo algunas cosas. Bueno, tampoco es culpa de lo que pasó en el Donbass, de la guerra del Donbass. En primera cosa que quiero decir es que realmente a Rusia nunca le importó la gente del Donbass. Yo he seguido este conflicto y Rusia siempre dijo que el problema del Donbass era una guerra civil ucraniana, que Rusia no tenía nada que ver y que era un problema de Ucrania. Siempre dijo eso. Eh, Así que todo lo que pasó después fue realmente un pretexto para Rusia ocupar Ucrania. Así que respecto a lo del Donbass, a Rusia realmente le importó un comino. Fue después de que lo vio como una justificación que empezó a usar lo del Donbass, pero siempre dijo que lo del Donbass era una guerra civil en Ucrania y que Rusia no tenía nada que ver y que incluso porque Estados Unidos le echaba la culpa a Rusia que estaba apoyando a los separatistas y Rusia siempre lo desmintió. Así que la causa del Donbass no es eso. Respecto a los grupos neonazis, es cierto que en Rusia, en Ucrania hay grupos neonazis, pero estos grupos están en diferentes partes de Europa y son grupos minúsculos. No hay más neonazis que lo que hay en Argentina, lo que hay en Chile o lo que hay en la misma Rusia. Estos grupos, bueno, el gobierno los permitió porque ayudaban a la lucha contra la guerra, porque, bueno, ustedes se saben que estas personas les gusta mucho la lucha, la guerrilla, así que por eso el gobierno lo utilizó, bueno, no sé si la palabra sea utilizar, pero los armó, el- los preparó para que pudieran luchar en la guerra del Donbass. Pero como digo, estos grupos siempre han existido, existían antes del conflicto y Rusia nunca los tomó en cuenta. Eh, de hecho, en la misma Rusia hay grupos neonazis y marchan todos los años en Moscú. Pueden ver video, pueden buscar video, la ultraderecha rusa sale a marchar y pueden ver que hay movimientos, lo mismo que se puede encontrar en Ucrania, en Polonia y en otras partes, pero son minúsculos y ahí decir que Ucrania es un estado neonazi es realmente una injuria. No, o sea, es demasiado absurdo pensar de que toda Europa está ayudando a un estado nazi, a un Hitler. O Rusia es muy inteligente para darse cuenta de eso, o Europa es muy tonta, o Rusia está mintiendo. La verdad es esto último. Estos grupos son minúsculos, no tienen ni siquiera una representación en el Senado, no tiene ningún tipo de diputado, senador, nada, no tiene representación política, son grupos minúsculos, de la misma cantidad que pueden encontrar en Argentina, en Chile o incluso en México o en otras partes de Latinoamérica. Así que lo del neonazi también
no es una verdadera causa de la guerra. La verdadera causa fue producto del golpe de Estado que tuvo Ucrania al producirse una manifestación social para expulsar al presidente prorruso Yanukovych y colocar uno pro-occidental. Realmente la verdadera causa de la guerra fue que Ucrania quiso pertenecer a la Unión Europea. Es increíble que ahora Putin dice que no tiene problemas de que Ucrania entre en la Unión Europea, porque no es una alianza militar como la OTAN. Y eso es mentira. La verdadera causa de esta guerra fue que Ucrania hizo un golpe de Estado, sacó al presidente prorruso y colocó a un presidente pro-occidental. Ahora, esta manifestación que, bueno, dirán, que fue ayudada por Estados Unidos, por la Unión Europea, bueno, realmente, claro, por supuesto, deben haber habido algún tipo de influencia, pero la verdad es que en Ucrania, por historia, desde el tiempo de Stalin, desde que ocurrió el holocausto ucraniano, donde murieron millones de ucranianos producto del hambre, producto del gobierno del Kremlin, es que hay mucha gente que siempre quiso la independencia de Ucrania. Así que eso de que es culpa de Estados Unidos, bueno, pudo haber influido, pero de ahí de echarle la culpa a Estados Unidos, la verdad es que no. La verdadera causa fue el golpe de Estado para sacar al presidente prorruso Yanukovych, y eso fue lo que originó que Rusia lo viera como una traición, porque a pesar de que Ucrania se había separado de Rusia, estaba bajo su control como Bielorrusia. Para Rusia siempre Ucrania ha sido como su México. Aunque sea un país arisco que haya querido su independencia, la tenía bajo su control. Así que la verdadera causa era de que estaba perdiendo la influencia de Ucrania y ésta se estaba yendo hacia Europa. Fue la verdadera causa. Porque realmente a Rusia nunca le importó de que Crimea fuera ucraniana, que el Donbass fuera ucraniano, mientras tuviera influencia sobre Ucrania, mientras la pudiera manejar. Pero al haber este golpe de Estado, al sacar al presidente pro-Kremlin y colocar uno que fuera pro-occidental, esto provocó la ira de Putin y llamó a tomarse Crimea. Bueno, todo empezó con una campaña diciendo de que el ucraniano habían traicionado a la madre patria y que Crimea tenía que ser de Rusia y no de Ucrania, que ya sería parte de la Unión Europea. Es por eso de que ocuparon Crimea y, bueno, hicieron un plebiscito forzado. Ahora es cierto de que en Crimea hay una mayoría rusa, prorrusa, en el Donbass también, pero cuando se separó la Unión Soviética se había firmado un acuerdo en que Crimea y el Donbass eran de Ucrania y a cambio Ucrania le entregaba las armas nucleares. Eso fue el acuerdo, que se iban a respetar los límites. Y no hubo problemas porque en ese entonces Ucrania era proclive al gobierno ruso, así que era entre amigos y no había problemas. Pero cuando ocurrió este golpe de Estado, ahí empezaron los problemas. Tomaron Crimea y intentaron hacer lo mismo en el Donbass, pero ahí el ejército ucraniano intervino y bueno, se produjo la guerra del Donbass, que estaban los separatistas con los nacionalistas ucranianos. Y esa fue la verdadera causa de esta guerra. Fue que
Rusia se enfadó porque perdió Ucrania bajo su influencia. Ahora Putin dice que le da lo mismo de que Ucrania sea parte de la Unión Europea, eh, porque ya se dio cuenta que ya la perdió. O sea, esta guerra está provocando heridas que van a durar eh, muchos siglos en curarse, y se da cuenta de que de momento no la puede tener bajo el control. Y siempre había visto a Ucrania como México, como el México ruso. De hecho, eh, yo creo que una vez Putin metió las patas porque dijo que como Estados Unidos había eh, ganado territorio a México y después con el tiempo las heridas se habían curado. O sea, claro, lo dijo para justificar lo que estaba haciendo en Ucrania, pero no se dio cuenta que con esas palabras también está hiriendo el sentimiento mexicano. La verdad es que es un poco triste que muchos mexicanos apoyen a Putin y cuando realmente los ve como un peón de ajedrez y realmente los mira por debajo, la verdad. Realmente a los latinos, Rusia los ve no más como un peón de ajedrez, no lo ve como un aliado, igual que África. Realmente los rusos son bastante racistas, así que no crean eso de la hermandad y todo, no, la verdad es que no. Eh, Cualquier ruso te lo puede decir. Así que una pena por los mexicanos que apoyan a Putin porque la verdad es que lo ven como un peón de ajedrez. Am, Así que, bueno, eso es lo que quería decir, de que la verdadera causa fue que Rusia perdió la influencia sobre Ucrania y esta quiso entrar en la órbita de la Unión Europea. Esa es la verdadera causa. Lo de la OTAN, no, ya viene después. Lo del Donbass también viene después. Esas son ya como efectos colaterales de la verdadera causa de esta guerra. Porque prácticamente de que ya Ucrania entre a la OTAN daría lo mismo, o sea, no cambiaría las cosas. Imagínate que ahora Finlandia y Suecia van a entrar a la OTAN y Rusia que esté quedarse tranquilita. Es que, porque en el fondo sabe de que realmente que la OTAN ataque tiene que haber primero un consenso mundial de todos los países que la integran, y además que es algo serio, involucra una guerra nuclear. Entonces, Rusia sabe que de que ahí que la OTAN sea un peligro, tendría que haber una amenaza muy seria por parte de ella hacia la OTAN para que hubiera una respuesta agresiva. Así que de que Ucrania entre a la OTAN realmente ya daría lo mismo, no. Eh, Realmente lo que pasó fue que no quería que perdiera la influencia sobre Ucrania, que siempre la consideró como parte de Rusia, como parte de su cultura, como su México, que a pesar de que era arisca, la tenía bajo su control. Esa fue la verdadera causa. Y lo de los neonazis, lo del Donbass, no, esos son efectos colaterales de cómo se empezaron a dar eh, los hechos. Eh, pero bueno, eso es lo que quería decir porque hay mucha información que realmente da pena verla en internet, mucha mentira. Y lo que me indigna bastante es que la gente no le pregunta a los ucranianos, no le pregunta a la gente, la que está envuelta. Como que, son gente que son manipulada, que es gente que no tiene nada que decir, que realmente aquí lo que importa es Estados Unidos y Rusia, ¿no? Entonces, eso realmente me indigna bastante. Espero que la gente se informe mejor y no crea todo lo que da vuelta por internet. Bueno, eso es lo que quería decir y muchas gracias por ver este video.